Pues bueno, nuevamente también muchas gracias por su presencia en estas horas del día. Y para no retrasar la presentación de los trabajos que tienen preparados para el día de hoy, y sumándome a los comentarios del rector de la unidad, de la directora de la división, yo quiero pasarles nada más un dato importante de lo que es relevante, lo que van a presentar, lo que han trabajado y lo que seguramente seguirán desarrollando fuera de las aulas de nuestra universidad. Como demógrafo que soy, tengo que referirme, y ustedes como sociólogos que son también y que están muy bien preparados por lo que se ha dicho, ustedes son los especialistas que tienen que analizar la realidad social, como bien se dice. Pero ¿cuál es nuestra realidad social en el momento presente, jóvenes? En este año, en julio, se hizo un censo poblacional, un censo a nivel intercensal, y los datos son verdaderamente de llamar la atención. 120 millones de mexicanos registrados a mediados de este año. Lamentablemente, de esos 120 millones de mexicanos, el 50, un poco más del 50% reconocido de manera oficial en condiciones de pobreza. De ese 50%, la mitad, es decir, la cuarta parte del total nacional, en condiciones de extrema pobreza. ¿Qué relación tiene esto con lo que ustedes están investigando? La pobreza es un fenómeno lacerante para la sociedad mexicana, y donde el empleo o los diversos tipos de empleo que se están generando para enfrentar esta lamentable situación también ha llevado a reconocer al gobierno mexicano que cerca o poco más del 60% de la población mexicana económicamente activa está en condiciones de la informalidad. Luego, entonces, lo que ustedes seguramente trabajaron con la profesora, basados en mucho del trabajo que ha hecho un personaje tan distinguido como el profesor de la Garza, no solamente en la universidad nuestra, sino a nivel de otras instituciones educativas, nos muestra que el panorama es un panorama complejo, es un panorama que está dispuesto para que ustedes pongan su granito de arena en todo lo que aprendieron en esos 5 más trimestres que estuvieron trabajando el tema en la institución, y que seguramente sus aportes ayudarán mucho a la resolución de los problemas que se supone buscamos hacer, no solamente los sociólogos, sino todos aquellos que nos denominamos gente de las ciencias sociales. Así que, jóvenes, tienen un gran reto por delante. Esto, lo que vamos a ver ahora, seguramente es parte de él, y felicitaciones por ese trabajo, felicitaciones por su profesionalización, que seguramente van a seguir teniendo más adelante, y enhorabuena y felicitaciones por lo que han hecho. Gracias, hasta luego. Bueno, buenas tardes. El equipo de investigación les agradece su presencia, también a las autoridades. Comenzaremos cediéndole la palabra al doctor Enrique de la Garza, que nos hablará un poco sobre el enfoque de trabajo no clásico. Sí, muchas gracias. Yo quisiera aclararles que yo no tuve intervención directa en esta investigación. Es decir, la única directora de la investigación fue Marcela. Yo pues a veces los veía en reuniones, pero nunca intervine en sus apreciaciones, más allá de lo que no he escrito, y es lo que quisiera exponerle aquí, pero muy brevemente, porque no quiero ocupar el espacio y el mérito pues, que tienen sobre todo ellos, y de eso se trata. Siguiente. No voy a parar porque no veo bien desde aquí, ¿sí? Entonces, una pequeña introducción tendría que decirnos que las formas de analizar el trabajo son diversas. Tal vez las tres más importantes es, primero, como mercado de trabajo, que quiere decir cuántos buscan trabajo, cuántos están buscando trabajadores y cómo esto se encuentra. Esto lo estudian muchos los economistas, y hay una forma particular que es la sociodemográfica, como nuestras queridas colegas del Colegio de México, Landino Oliveira y Brígida García, en donde ellas, a partir de los datos, sobre todo de la ENOE, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues ven el lado de la oferta de trabajo, que quiere decir los que buscan trabajo, y cuáles son sus edades, escolaridad, estado civil, tamaño de la familia, redes sociales, etc.
Los fuentes de datos más comunes son estadísticas o encuestas, principalmente las que provienen del INEGI, aunque algunas encuestas más pequeñas también como trabajo de campo se hacen. El enfoque es comúnmente cuantitativo. Este no es el que estamos adoptando. No estamos restando ningún mérito, pero es otro. Adelante. Nosotros estamos en el número 2, es decir, el trabajo visto como actividad. Como actividad quiere decir ahí hay una interacción. En la interacción que se da en el trabajo, no solamente se ponen en juego medios de producción y fuerza de trabajo, sino toda una serie de simbolizaciones. Es una interacción simbólica o auténtica, ¿sí? Y este es un enfoque que viene del marxismo, el estudio del proceso de trabajo como actividad, y que después retomó de manera muy amplia, más allá del marxismo, la sociología del trabajo, propiamente la sociología del trabajo. Es decir, en donde se pregunta si el trabajo incorporado es diferente al valor de la fuerza de trabajo, y por lo tanto si hay ahí una diferencia que el señor de Barbas llamó plusvalía, etc. Y donde hay fenómenos de control sobre el trabajo y también resistencias en el proceso de trabajo entre quienes controlan el trabajo cuando es asalariado. Pero lo que vemos en estas investigaciones es que aún en los no asalariados también hay quien controla, por ejemplo la policía, la delegación, el líder, etcétera, sin que sean propiamente empleados de ellos. Todo lo que hicimos fue una extensión del concepto de control y también del concepto de resistencia. De la resistencia clásica, esta capital trabajo, pues cuál es la resistencia de los vagoneros dentro del metro frente a los operativos, frente a otras organizaciones que tratan de meterse en su espacio de trabajo, frente a los usuarios. Es decir, el concepto de resistencia ampliado y de control ampliado, pues lo llevamos también a estos sectores no estrictamente asalariados. La otra, nada más para mencionarlo, es propia de los abogados, regulaciones del trabajo, hay normas, si se cumple o no se cumple. Nosotros vamos a estar en la número 2. Entonces, el trabajo clásico no quiere decir que es el trabajo todo que surge recientemente. Hay una parte que sí, pero otra parte, como decía Juanita, pues viene de mucho tiempo atrás, pero la sociología del trabajo no le había prestado mucha atención. ¿Por qué? Porque la sociología del trabajo se inicia con el estudio de la revolución industrial, la industria, la introducción de máquinas, pero ahí también había vendedores en la calle en Londres en la época de Marx, pero estos no eran estudiados prácticamente por nadie, sino que se pensaba que el mundo se iba a volver industrial. Hacia los 60 ya no se pensó eso, el mundo es sobre todo de los servicios, pero eso se pensaba en el siglo XIX. Entonces estamos incluyendo, por un lado, la producción de símbolos, esto de aquí, sin intervención del cliente. Es el caso de los que diseñan software. O sea, un software no es algo tangible, material en ese sentido físico, sino que es un conjunto de símbolos, como pueden ser las ecuaciones matemáticas. Es decir, nadie lo puede pesar ni lo puede medir en dimensiones, sino es un conjunto de símbolos. Pero también un concierto para jóvenes, ¿qué es lo que se está vendiendo ahí? Bueno, también hay mobiliario, hay luz, pero eso no es lo importante. Se están vendiendo símbolos, ¿sí? Que quiere decir, en el capitalismo los símbolos pueden ser directamente mercancía. No solamente que hay símbolos también en la industria automotriz, sino los símbolos se vuelven directamente en ciertas actividades el producto que se compra, se vende, que tiene un valor y genera toda una serie de particularidades de cómo esto se llega a producir. Esa es una parte. La otra parte es cuando hay en esta área B interacción simbólica como parte fundamental del producto. No quiere decir que en las fábricas automotrices no haya interacción simbólica, sino que lo principalmente que se vende es la interacción, ¿sí? Por ejemplo, el cuidado de bebés, el cuidado de viejitos, el cuidado del paciente en el sanatorio,
Es decir, también tiene partes materiales, sustancias, pero hay una parte de interacción con el médico, con la enfermera, que es lo que se vende. Y esto no se había captado pues antes de la década del 90, al menos en la sociología del trabajo. En otras actividades sí, pero no para pensar que había trabajos donde su función principal es producción e interacción, no que a partir de la interacción se producen automóviles. Esa es otra situación. Y la producción, la intervención del cliente, el C, en el trabajo, en el proceso de trabajo. Por ejemplo, en el Walmart, el cliente tiene que trabajar con su carrito, poner las mercancías dentro del mismo, ponerlos en la banda esa transportadora para que le marquen cuál es el precio. Es decir, ya está bastante aceptado que aún en una empresa capitalista como el Walmart hay tres actores en función, no dos. Están los empleados, están los gerentes o el capital, pero no está el cliente. Pero el cliente no es simplemente el que compra afuera del proceso de trabajo, como puede ser comprar un automóvil en una concesionaria, sino que el cliente está metido dentro del proceso de trabajo, y si el cliente no trabaja, no recibe el servicio por el cual paga. Es decir, una cuestión compleja, porque entonces el cliente no es ni asalariado, obviamente, ni es patrón, sino es un tercero que juega en la prestación de su propio servicio, y si no trabaja, no recibe el servicio. Es lo mismo que en el McDonald's. En McDonald's ustedes no se forman y piden y después recogen y después tiran los desperdicios, el servicio no queda completo, es decir, ahí no hay meseros. Entonces, todas esas particularidades no es que sean nuevas todas ellas, sino que la ciencia social, al menos la del trabajo, no había prestado atención, ¿sí?, como para ponerlo en el centro. Entonces, aquí no repito lo mismo. Dimensiones principales del trabajo no clásico: intervención y trabajo del cliente en el proceso de trabajo. Esto a algunos les cuesta mucha dificultad, porque piensan capitalismo, pues solamente el trabajo es de los asalariados. Pero aquí no estamos hablando del asalariado nada más, sino del cliente que trabaja o que tiene que trabajar para recibir el propio servicio por el que paga. Es decir, una paradoja. La producción puramente de símbolos, es decir, Marx habló de la producción inmaterial y puso el ejemplo del actor de teatro. Dice, el actor de teatro genera ¿qué? Pues genera símbolos, genera espectáculo. Y esos espectáculos, ¿cómo circulan? Pues en el momento que está observando la obra de teatro el que compra la entrada. Entonces la producción, la circulación y el consumo, a diferencia del automóvil, se da en el mismo tiempo, se da comprimida en el mismo tiempo, y se queda la subjetividad del que asiste como espectador. Entonces ese tipo de trabajos, por supuesto, existían antes del siglo XIX, pero toda la teorización estuvo sobre el maquinismo y lo que vino después, y no sobre este tipo de trabajos. Estos no solamente importan para los informales, importan también para muchos trabajos formales. Por ejemplo, hay una tesis excelente en el posgrado de los call centers como trabajo de interacción simbólica, pero no cara a cara, sino a través del teléfono, ¿sí? Y también hay una tesis sobre la producción de diseños de software, es decir, quienes trabajan diseñando software. Y la última, la producción evidentemente de interacciones. Siguiente. ¿Cuáles son algunas implicaciones de este viraje en las ciencias del trabajo? Sobre el concepto de producto. Es decir, el producto ya no es solamente el producto físico material, sino que el producto puede ser un símbolo, ¿sí?, o un conjunto de símbolos. El producto puede ser unas interacciones, y el producto puede ser también debido al trabajo del cliente. Implicaciones sobre el valor del producto, sobre el concepto de control. Al obrero en la automotriz lo controlan los supervisores, los jefes, finalmente la gerencia. Pero en el metro, ¿quién controla el trabajo de los vagoneros? En parte la organización, pero la organización de ellos no se presenta como empresa. ¿Será que es una empresa
que no se reconoce, ese es un problema importante. Pero también a veces los usuarios lo delimitan y le obstaculizan o le facilitan al que va circulando en los vagones del metro. Por el otro lado, los operativos. Es decir, algún operativo se presenta, los vagoneros se comunican con silbidos para advertirse, salen corriendo, o bien alguna organización trata de invadirlos en su espacio de trabajo. Entonces el fenómeno de control que había quedado reducido al obrero patronal puede ser extendido, pero también el de la resistencia. En alguna investigación que hizo vagoneros, expresaban ellos, algo de lo que estamos orgullosos es de la capacidad para resistir tanto acoso de tantos actores, diríamos nosotros, diferentes dentro del metro. Es decir, no cualquiera tiene esa capacidad de resistencia. Y también la posibilidad de ampliar el concepto de relación laboral, que los abogados habían mantenido como relación obrero-patronal, pero la relación laboral es una relación social de trabajo, de cualquier trabajo, digamos en su aspecto más íntimo, de tal manera que hay una relación laboral de los vagoneros, aunque no sean asalariados, pero ¿cuáles son las características de esto? ¿Está normativizada? Alguien dirá, no, ahí no rige la ley del trabajo, y en ese aspecto es cierto, pero no quiere decir que no haya ninguna regulación. Por ejemplo, la autoridad del metro de hecho permite que entren los vagoneros. Hay una suerte de acuerdos que a veces se rompen, en donde la autoridad es la que está dando cierto tipo de permiso, pero no queda constatado en un documento, sino en la parte informal de esta regulación. Siguiente. Algunos contrastes para no confundir. El trabajo no clásico le hemos llamado a esas tres dimensiones sol por su parte combinadas. El trabajo no clásico puede ser formal o informal, no nada más puede ser informal, también formal. El trabajo no clásico tiene comunicación con elaboraciones relativamente recientes sobre trabajo emocional. Otra vez, trabajo emocional es que se venden emociones, no simplemente que se generan emociones para producir automóviles. No, se venden emociones. La emoción puede ser en el capitalismo comprada y vendida. Por ejemplo, en el concierto de rock de los jóvenes emocionados, se les venden emociones. El trabajo, por supuesto, estético, lo bonito, lo feo, lo bello, se puede vender. Por supuesto, las cogniciones, el trabajo de los diseñadores de software. Pero nosotros tratamos de hacer una generalización de esto, porque las elaboraciones anteriores, que no eran demasiado antiguas, se comienza a hablar de trabajo emocional hacia el 80, de trabajo estético hacia el 90 del siglo pasado, es decir, hace muy poco. Entonces, en no clásico, lo que pensamos es que se puede hacer una síntesis y no ver cada uno por su lado como si fueran muy diferenciados, y pensar que la interacción que se da en el trabajo implica códigos a la vez emocionales, cognitivos, estéticos, pero también formas de razonamiento cotidianas, y que todo eso forma de la interacción de trabajo, pero que solo en ciertos trabajos lo que se vende son los símbolos, los software, o bien las interacciones, y en algunos trabajos tiene que trabajar el cliente. A eso es lo que estamos llamando el trabajo no clásico. El trabajo no clásico puede ser tradicional o puede ser moderno, es decir, pero una parte muy importante está concentrada en los servicios. Finalmente, ¿dónde nos encontramos en Iztapalapa? En digamos, estas oleadas de pensamiento acerca del trabajo que podríamos resumir en estos cuatro. Es decir, el pensamiento sobre el trabajo, los filósofos lo tienen desde la época, cuando menos de los griegos, pero los sociólogos lo empiezan a tener, empezando porque no había sociólogos propiamente, sino filósofos sociales antes de Augusto Comte, después de la Revolución Industrial y con la introducción del maquinismo. Probablemente Marx fue el primer sociólogo del trabajo, pero eso lo podemos discutir en otro momento. Pero el capitalismo no se detuvo ahí, sino que se introdujo esto del taylorismo, trabajo rutinario, medido, cronometrado, la cadena de montaje. Eso fue un salto adelante en la reflexión.
que duró hasta los años 70 del siglo XX. Ya después del 80 del siglo XX se comenzó a hablar del corporatismo, del proyectismo, otro salto adelante. Pero ya hacia la década del 90 del siglo pasado aparecen estas elaboraciones sobre trabajo emocional, trabajo estético, y nosotros desde la UAM pues tratamos de incrustarnos en esta oleada que es la que caracteriza lo más sofisticado de la reflexión actual sobre el trabajo a nivel internacional, con un concepto que hemos propuesto como concepto no clásico. Eso habla de la necesidad de nuevos conceptos, no solo frente a las nuevas realidades, sino realidades antiguas que no lograban captarse con propiedad porque no se les daba importancia, como es estos informales que sin duda existían durante la Revolución Industrial y de forma sumamente abundante en Inglaterra, y de la ampliación de los conceptos, es decir, que los conceptos acuñados para lo clásico, que sería lo industrial, pueden ser a veces ampliados, pero tiene que reflexionarse sobre qué significa esa ampliación, y en otras ocasiones los conceptos pues tienen que transformarse o bien incorporarse a otros. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor Enrique de la Garza. Con esto podemos dar inicio a las presentaciones del día de hoy. Los temas a presentar son el trabajo de los vagoneros de la Ciudad de México, el trabajo del mariachi, el trabajo del líder en el movimiento de la antorcha campesina, y como último cerraremos con el trabajo del artista callejero. Les cedo la palabra a mis compañeros.